Intervención del presidente Gustavo Petro ante la ONU. Bloomberg compartió vergonzosa edición al discurso de Petro en la ONU que tendría aplausos dados a Joe Biden. El canal institucional retransmitió el discurso del presidente Gustavo Petro, pero al final editó el clip y, al parecer, le puso falsos aplausos que en realidad corresponden a la intervención del presidente Joe Biden. El pasado martes, 19 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más allá de sus palabras, los minutos previos a la intervención del mandatario colombiano se viralizaron en redes sociales por la falta de atención que le prestaron sus homólogos y delegados. El presidente Petro intervino después de un receso de 5 minutos, otorgado después del discurso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Cumplido el tiempo, los delegados y los mandatarios hablaban entre sí, mientras muy pocos se encontraban en sus asientos. Contexto: mientras al presidente Petro lo ignoran, a Bukele lo aplauden. J. Hernández. La reunión se reanuda, dijo Denis Francis, presidente de la Asamblea General, sin obtener respuesta. Al ver que no obtenía la atención de la sala, golpeó el mazo para llamar la atención de los asistentes. Excelencias, damas y caballeros. La reunión se reanuda. La Asamblea va a escuchar un discurso de Su Excelencia Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Pido a protocolo que escolte a Su Excelencia, dijo Francis. El incómodo momento que vivió Gustavo Petro, previo a su discurso ante la ONU. A los pocos segundos, el mandatario colombiano llegó al atril desde el que iba a pronunciar su discurso, pero el auditorio seguía disperso. Gente, hay montaje criminal del guerrillero asesino. El guerrillero colocándole falsos aplausos en su discurso en la ONU. El guerrillero asesino fue dejado plantado. Este criminal que es un asesino. Nadie lo quiere. Y el guerrillero hizo un montaje criminal de colocarle falsos aplausos a sus videos. Esta rata está desesperada. Escuchen este explosivo audio. Intervención del presidente Gustavo Petro ante la ONU. Bloomberg compartió vergonzosa edición al discurso de Petro en la ONU que tendría aplausos dados a Joe Biden. El canal institucional retransmitió el discurso del presidente Gustavo Petro, pero al final editó el clip y, al parecer, le puso falsos aplausos que en realidad corresponden a la intervención del presidente Joe Biden. El pasado martes, 19 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más allá de sus palabras, los minutos previos a la intervención del mandatario colombiano se viralizaron en redes sociales por la falta de atención que le prestaron sus homólogos y delegados. El presidente Petro intervino después de un receso de 5 minutos, otorgado después del discurso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Cumplido el tiempo, los delegados y los mandatarios hablaban entre sí, mientras muy pocos se encontraban en sus asientos. Contexto: mientras al presidente Petro lo ignoran, a Bukele lo aplauden. J. Hernández. La reunión se reanuda, dijo Denis Francis, presidente de la Asamblea General, sin obtener respuesta. Al ver que no obtenía la atención de la sala, golpeó el mazo para llamar la atención de los asistentes. Excelencias, damas y caballeros. La reunión se reanuda. La Asamblea va a escuchar un discurso de Su Excelencia Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Pido a protocolo que escolte a Su Excelencia, dijo Francis. El incómodo momento que vivió Gustavo Petro, previo a su discurso ante la ONU. A los pocos segundos, el mandatario colombiano llegó al atril desde el que iba a pronunciar su discurso, pero el auditorio seguía disperso. Ustedes dirán, dijo Petro a la mesa directiva, donde también se encontraba Antonio Guterres,
secretario general de las Naciones Unidas. El presidente se encontraba visiblemente incómodo e impaciente, dándole palmadas a su pupitre. Francis volvió a golpear el mazo para solicitar el silencio de los asistentes. Petro se pasó la mano por el rostro, visiblemente incómodo y molesto con la situación en el auditorio. Esto es extraordinario, repitió Francis en 2 ocasiones y volvió a golpear el mazo para pedir orden. El incómodo momento del presidente Petro ante la Asamblea General de la ONU en la aclaración que le hizo Estados Unidos negando que hayan pedido construir un muro en el Darién. Asamblea de la ONU, previo al discurso de Gustavo Petro. Después de casi 5 minutos sin tener la atención de la Asamblea y aún con mucho ruido, el presidente colombiano se dirigió al público. A pesar de este incómodo momento, la Presidencia de la República retransmitió el pasado martes en Televisión Nacional hacia las 8 de la noche el discurso del primer mandatario, pero la oficina de prensa habría manipulado el video, incluyendo falsos aplausos al final de la intervención de Petro. El mismo martes, a través de X, antes Twitter, se hizo público un video con el que se postuló la idea de que, al parecer, el clip de la participación de Gustavo Petro en la ONU habría sido manipulado. Vean esto. El gobierno Petro, al parecer, manipuló la grabación de su penoso discurso frente a la ONU mediante el canal institucional. Observen ambos videos. El primero es el original. El segundo añade un fragmento para aparentar que muchos asistentes escucharon su discurso, escribió un internauta en la mencionada red social. Vean esto. El gobierno Petro, al parecer, manipuló la grabación de su penoso discurso frente a la ONU mediante el canal institucional. Observen ambos videos. El primero es el original. El segundo añade un fragmento para aparentar que muchos asistentes escucharon su discurso. Luego de que esta edición al discurso de Petro recibiera fuertes críticas, el medio de comunicación La Silla Vacía pasó el detector de mentiras y encontró que los aplausos que se escuchan de fondo en realidad corresponden al discurso del mandatario estadounidense Joe Biden. La vergonzosa edición fue incluso compartida por la agencia Bloomberg. Gustavo Petro esperando a que la Asamblea General de la ONU haga silencio. El citado medio escribió: hicimos una revisión a la transmisión en vivo completa que la ONU hizo el 19 de septiembre y encontramos que el video que usó Presidencia al cierre del discurso de Petro en realidad corresponde a los aplausos que recibió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando terminó de dar su discurso y que se observan en el minuto 27:52. Contexto: Bukele casi notea a Petro. Gustavo Álvarez Gardiazabal dice que los poquitos que quedaron en las Naciones Unidas ni oyeron al presidente de Colombia. De momento, la Presidencia de la República no se ha pronunciado frente a la edición que se hizo al video de la intervención del jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU. Tampoco lo ha hecho el presidente Gustavo Petro, quien acostumbra a acudir a la red social de X, antes Twitter, para comunicarse.